La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos. Aquí estamos nuevamente en La Espada de Damocles. Quien les habla, Pablo Veloso, para continuar hoy con nuestro amigo Jacob Böhm y sus diálogos místicos. En este caso estamos recorriendo un librillo muy pequeño donde él recrea una conversación entre un maestro y su discípulo. El libro, ya les digo, se titula Sobre la vida espiritual de Jacob Böhm, diálogo entre un maestro con su discípulo. El discípulo le va haciendo preguntas, pero de las que usted haría, o sea, de las que yo haría también, preguntas súper incisivas y súper normales que uno dice, bueno, pero yo lo que quiero preguntar es, ¿no le ha pasado a leer un libro de esos de diálogos y que uno dice, pero eso no es lo que yo preguntaría, yo preguntaría esto, le preguntaría. Bueno, este discípulo le hace esas preguntas, las que son insistentes en lo mismo, no se satisface con una respuesta fácil. Así que vamos a retomar estos diálogos. Jacob Böhm, le recuerdo quién era un teólogo y místico luterano, teósofo alemán, no teólogo, sino teósofo, porque en realidad no era culto, era un zapatero y lo fue durante toda su vida. Tuvo experiencias místicas que lo hicieron realmente tomar contacto con estas realidades y empezó a describirlas en sus libros como Aurora, por ejemplo, La llave, y escribió muchísimo, pero había una suerte de ministro en su zona, luterano, llamado Richter, que le dijo que era una herejía y que deje de escribir, que lo inspiraba el diablo. Entonces, bueno, de a tiempos nuestro amigo Böhm dejó de escribir y de a tiempos volvió a escribir y finalmente los amigos le publicaron muchos de sus libros y por suerte para nosotros no aflojó, porque siempre hay un Richter ahí dando vueltas que te quiere, como dicen, cortar el chorro. Y sin embargo vale la pena insistir porque fíjese, ahora tenemos estos escritos que son geniales realmente para reflexionar, porque a veces lo que es así en forma de diálogo nos aclara mucho más, ¿no? Porque nos resulta más humano. En el último fragmento estaba preguntando el discípulo acerca de la función del amor en la nada. Y hago una salvedad. Si escucha un sonido de fondo, es mi vecina que está hablando por teléfono y habla como si no necesitara del teléfono, ¿no? Habla
durante largas horas y a un alto volumen. Así que si se escucha una voz, algún día tendré un compresor con puerta de ruido, que es un aparato que se conecta a los micrófonos y que ayuda a cortar los sonidos circundantes y que cuando uno hace una pausa al hablar, en ese silencio se cierra el micrófono inmediatamente. Entonces queda un sonido súper limpio. Pero bueno, por ahora no lo tenemos, así que cualquier ruido ambiente se tiende a meter. Dicho eso, ¿cuál es la función del amor en la nada?, le pregunta el discípulo. Esa fue la última pregunta. Y el maestro le habló de que el amor o Dios, su función es como encontrar cualquier hendidura que usted tenga, cualquier huequito donde usted haga un pedacito de arete, un pedacito de virtud, y ahí empezar a arder. Y con la esperanza de ir encendiendo al resto de su vida, al resto de usted. Y ya hemos hablado de para qué, o sea, para qué el amor se toma tanto trabajo, para qué la vida hace todo esto, si es más fácil no manifestar nada, o sea, ¿para qué tener un hijo pródigo que se te vaya, que después vuelva, que después se entienda? Es más fácil no tener hijos y listo. No, porque justamente la vida es diálogo aparentemente, eso es lo que vemos. La vida quiere complicarse, quiere soportar la lucha contra la disgregación. Usted toma, no sé, un perro y el perro está luchando cada día, al igual que nosotros, contra la desaparición. Lucha para aguantar enfermedades, para aguantar el hambre, la sed, el sueño, el agotamiento, no sé, los accidentes, los insectos, todo. Está luchando contra la intención de la vida que es al mismo tiempo intención de disolución. Es lo que llamamos eros y tánatos, ¿no? El eros es la pulsión de vida, diría Freud, y el tánatos es la pulsión de muerte o de disolución. Estas están ambas encontradas y genera el diálogo. Me distraigo un poco porque escucho a mucho volumen a la vecina que se va cebando, cada vez más se ve en su conversación y levanta el volumen. El discípulo le pregunta entonces, querido maestro, ¿cómo tengo que entender esto? Y el maestro le dice, si una vez el amor pudiese encender un fuego en ti, podrías sentir realmente que hace arder tu egoidad y la extingue. El amor goza de tu fuego de tal modo que antes preferirías morir que volver a entrar en lo que es algo en ti. Te está diciendo que en el momento en que uno toca lo noético, ¿no?, diría Platón, toca ese plano de esa sutileza de lo trascendente, del amor, de la belleza en sí, del uno bien, diría Platón, Brahman, dirían los hindúes. Cuando tocas eso, no tocas eso, ya dijimos, porque te esfuerces para alcanzarlo, porque no se puede, sería un oxímoron, un contrasentido. Se trata de que al revés, aflojas el intento y aquello se manifiesta. Cuando aquello se manifiesta, aunque sea un poquito, ya no querés volver. Esto le pasaba a Plotino también, que decía, después de haber estado en ese estado, ¿por qué tengo que volver? ¿Por qué tiene que haber otra vez un ego con su vida cotidiana? Entonces dice, por eso su llama es tan grande que nunca te abandonaría. Aunque te costase toda la vida corporal, iría contigo, en su fuego, hasta la muerte, y cuando desciendas a los infiernos, destruirá el infierno por amor a ti. Como diciendo, esta es como decían los alquimistas, un fuego que arde pero no quema. O sea, no un fuego que te daña, es un fuego que te mantiene potente, vivo. Y te está diciendo, aunque vayas al infierno, aunque te pase lo peor, ahí lo tenés. Es decir, eso de tú que habitas al amparo del Altísimo, a la sombra del Todopoderoso, tú que has hecho de mí tu roca y tu refugio. Es decir, si uno habita ahí, ya no importa lo que te pase, físicamente, emocionalmente, porque ese fuego es incomparable. Entonces el discípulo dice, maestro, ya no soporto más lo que me retiene en el extravío. ¿Cómo podría emprender el camino más corto para encontrar el amor? O sea, todo bien, me encantó la idea, compro, dijo el discípulo, dame la pastilla, como decía, la pastilla roja de Morfeo, ¿no? Quiero la roja, dámela. Y el maestro dice, avanza allí donde es más duro el camino, abraza lo que el mundo rechaza y no hagas lo que hace el mundo.
avanza en todo de manera opuesta al mundo. Ese es el camino más corto para alcanzar el amor de Dios. Chao, te mató. Con eso te arruinó todo el juego. Porque te está diciendo, ve en contra de lo que el mundo quiere. Y uno dirá, bueno, me voy a poner a meditar. No. Porque si te pones a meditar buscando la paz, seguís haciendo lo que el mundo quiere. Lo que te está diciendo no es que te sientes a meditar, es que no intentes en ninguna cosa ganar. No intentes obtener nada en cualquier cosa que estés haciendo. Deja de esforzarte por encontrar la paz, sentirte bien. Se me mezclan mis palabras con la de la vecina, que parece que tuviéramos paredes de papel y no, son paredes gruesas. Entonces el discípulo dice, si adopto en todas las cosas una conducta opuesta al mundo, me veré reducido a una extrema necesidad e inquietud, y con ello me tendrán por loco. Vuelve a insistir el discípulo en algo muy concreto, muy práctico. Si yo me pongo a ir en contra del mundo y toda la gente busca dinero y yo no, toda la gente busca placer y yo no, toda la gente busca éxito y yo no, me van a mirar como loco y me veré reducido a una extrema necesidad física, porque claro, nadie me va a dar trabajo, nadie se me va a querer acercar, y de inquietud. Y el maestro dice, no digo que debas causar daño a nadie, pero como al mundo solo le gustan el engaño y la vanidad, y avanza en un camino equivocado, si quieres defender lo contrario en todas las cosas, lo que tienes que hacer es avanzar únicamente en el camino recto, pues el camino directo se opone en todo a los caminos por los que avanza el mundo. En cuanto a lo que dices de que no obtendrías más que tormento, eso solo ocurre, dice, con respecto a la carne, y ello te da continua ocasión de arrepentimiento. Y el amor prefiere estar en esa angustia que en su fuelle de fuego, con su fuelle de fuego. Es decir, fíjese qué contrario es esto a la ley de la abundancia, ¿no? A todas estas cosas tipo El Secreto, Paulo Coelho, qué sé yo, todas estas cuestiones de autoayuda que te prometen felicidad, que te prometen tus logros. O sea, todo lo que querías lo podés encontrar mediante la ley de, no sé, de la abundancia. Está diciéndote lo contrario, que te va a ir mal y que inclusive en la carne, corporalmente, vas a sentir eso, que quizá no te den ese trabajo, que quizá no te convoquen, que quizá no seas el as de la fiesta. Pero no importa, dice, el amor prefiere estar en esa angustia con su fuelle de fuego. Dices además que te tendrán por loco, continúa el maestro. También eso es verdad, pues la vía que nos conduce al amor de Dios es una locura para el mundo. Y en esto está citando a Pablo de Tarso, que dice justamente eso, que el amor de Dios es locura para los hombres. Pero es sabiduría para los hijos de Dios. Cuando el mundo percibe ese fuego del amor en los hijos de Dios, dice que se han vuelto locos. Pero para los hijos de Dios, ese es el tesoro más precioso. Ninguna vida podría expresar, ni ninguna boca podría nombrar qué es el amor inflamado de Dios, que es más blanco que el sol, más dulce que cosa alguna, más benéfico que ningún alimento ni licor, y más agradable que ninguna alegría del mundo. El que lo obtiene es más rico que el amor, que el mayor rey de la tierra, y más noble que un emperador, y más fuerte que ningún poder. Te está diciendo, todo lo que crees que vas a perder, no lo perdés. En realidad no vale nada eso. Eso es un oropel. En realidad esto de lo que te estoy hablando vale pero miles de veces más que todo ello. Entonces no importa que recién hayas alcanzado una puntita de toda esa profundidad. Con esa puntita sola ya te va a bastar para estar bien, aunque te falte todo lo demás. Entonces fíjese, no le dice que el mundo te va a amar. Dice, también le hizo la salvedad. No te digo que le causes daño a nadie. O sea, no le andes tratando mal a la gente o te viene a saludar a alguien y desapareces porque decís, este no es puro. No. Pero pese a todo no te van a querer. Entonces, si no te van a querer, no te van a incluir porque no hablas de las cosas que hay que hablar, no haces las cosas que hay que hacer y demás, bueno, vas a vivir una vida más carente, con mayores privaciones,
pero no importa, va a valer la pena igualmente. Entonces el discípulo le dice, ¿dónde va el alma cuando muere el cuerpo? Según si es bienaventurada o condenada. Ahí saltó otra pregunta diferente, ¿no? de otra índole. Y el maestro dice, no tiene necesidad de ir a ninguna parte. Lo único que se separa del alma es esta vida exterior mortal, con el cuerpo. Ya antes, el alma lleva dentro de sí el cielo y el infierno. Tal como está escrito, el reino de Dios no vendrá aparatosamente, ni dirán tampoco, está aquí, está allí, porque mirad que el reino de Dios está dentro de vosotros. Esto es Lucas 18, 20. Y en aquello que de los dos se haya puesto de manifiesto el cielo o el infierno, allí permanecerá el alma. Entonces le está diciendo, no es que el alma vaya a ninguna parte. El cielo y el infierno ya lo vive aquí, sea uno u otro, ¿no? Vivir el infierno es vivir la vida perdida, una vida de masificación, ¿no? Con la sensación de ser un ser inauténtico de fondo y el dolor que eso causa. Y por otro lado, la vida auténtica es lo contrario, es vivir en el cielo. En un cielo que obviamente contiene el rechazo del mundo, claro que sí, pero en un cielo. Entonces el discípulo le dice, entonces, ¿no es transportada al cielo o al infierno del mismo modo que se entra en una casa? Como si se pasase por un agujero a otro mundo. Fíjese qué pregunta clásica es esta, ¿eh? Es la pregunta de ¿y qué pasa con el alma? ¿Y a dónde vamos? El maestro le responde, en modo alguno. No ocurre ningún movimiento de este tipo, pues el cielo y el infierno están presentes en todas partes. Lo que ocurre es tan solo que la voluntad se introvierte en el amor de Dios o en la cólera divina, y ello nos ocurre en vida, cosa que hace decir a San Pablo, nuestra conversación está en los cielos. Filipenses 3:20. Y también dijo Cristo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Por eso nadie las quitará de mi mano. Juan 10:27. Entonces está diciendo, no va a ninguna parte el alma. Todo está aquí, está dado, aquí mismo. No hay ningún lugar a donde haya que ir. Esto pasaba también con Ramana Maharshi, este gran maestro de la no dualidad hindú, que cuando él estaba con un cáncer, no se quería operar ni nada y los discípulos insistieron, así que le hicieron una intervención, creo que era un cáncer en un brazo, y no tuvo buen resultado, así que siguió avanzando la cosa y los discípulos estaban preocupados de que él iba a morir. Y él dice, ¿de qué se preocupan? ¿A dónde creen que voy a ir? O sea, no hay lugar para ir. O sea, es como si uno lo plantea como un sueño y uno está soñando dentro del sueño y dice, si muero dentro de este sueño, ¿a dónde voy a ir? ¿A qué otro lugar voy a ir? ¿A un cielo o un infierno? Y alguien te diría, escúchame, es un sueño, es un sueño. Todo lo que pasa en el sueño es sueño. O sea, podés subir a una montaña, podés hundirte hasta el centro de la tierra, lo que quieras, y vas a seguir en el mismo sueño. O sea, no fuiste a ninguna parte. Cuando te despiertes, todo eso no habrá existido nunca y no habrá ido a ninguna parte. El sueño no se guarda en un cajón hasta el día siguiente. Directamente no va a ningún lado. No tiene localización. Por lo tanto, montaña, fondo de la tierra, no vas a ninguna parte. Es más, la entidad del sueño es una entidad inexistente. Eso le está diciendo el maestro. El discípulo le dice, ¿cómo ocurre esa entrada de la voluntad en el cielo o en el infierno? O sea, se quedó con eso el discípulo. Entonces el maestro le dice, cuando la voluntad se abandona a Dios en lo más íntimo, sale entonces por sí misma, fuera de todo principio y de todo lugar, allí donde solo Dios se manifiesta y obra allí donde se lleva a cabo su voluntad. Así se convierte por sí misma en una nada en cuanto a su voluntad propia. Entonces es Dios quien quiere obrar en ella y es Él quien habita en su voluntad expropiada. Y con eso es santificada el alma, con eso entra en el reposo divino. O sea, definición, ¿qué es el cielo? El cielo es no tener voluntad propia y que desees exactamente lo que ocurre. Cuando eso sucede, no tenés voluntad propia, por lo tanto, Dios campa a sus anchas. Eso es el cielo. Así pues, dice el maestro, continúa,
En el momento en que el cuerpo muere, el alma se encuentra completamente impregnada de amor divino y transparenta la luz divina del mismo modo que el hierro que se ha puesto a rojo en el fuego y ha perdido su negrura. Ahí está la mano de Cristo. El amor a Dios habita por completo en todas partes del alma y es en ella una luz deslumbrante y nueva vida. Así es como está en el cielo esa alma. Y así es como el templo del Espíritu Santo es como es el templo del Espíritu Santo. Y ella misma es el cielo de Dios, en el que Dios habita. Entonces te está diciendo que en el momento en que morís, si esa alma está totalmente postergada a su propia voluntad, está totalmente abandonada a la voluntad divina, es decir, querés lo que ocurre, ¿a dónde vas a ir? Simplemente te reabsorbes en esa voluntad divina. Es como cuando los hindúes dicen que quien alcanzó a Brahman no regresa, dice. Y ellos también proponen dos maneras de salir de este mundo. Uno es por lo que sería el cáncer y otro sería por Capricornio. No me acuerdo la definición, pero es como corporalmente salir por la coronilla de la cabeza o por la base de la columna. Según por dónde salís, uno va al mundo de los pitris, mundo de los ancestros, dice el Bhagavad Gita, que sería por abajo, y por el otro lado uno sale hacia el mundo de los dioses. Según por dónde salgas, la opción de salir por uno u otro va a depender de tu modo de vida. Entonces aquí está diciendo, pero ahora un alma impía, supongamos que fue una persona que llevó una vida caótica, donde quiso hacer su voluntad todo el tiempo, ¿no? En lugar de que se haga tu voluntad y no la mía, como dice el Padre Nuestro, no. Dijo, yo quiero que salga el sol y a mí me gusta que salga y si no salga me enfado. Si no sale me enfado. Entonces, un alma impía no quiere entrar durante esta vida en la expropiación divina de su voluntad. O sea, no quiere que ocurran las cosas que deban ocurrir, sino que quiere que ocurran las cosas que quiere que ocurran. Persevera en sus propias pasiones y deseos, en la vanidad, la falsedad y la voluntad del diablo. No acumula detrás de sí más que malicia y mentiras, orgullo, avaricia, envidia, ira, y se lanza a ellas por su propia voluntad. Esa vanidad se hace además manifiesta y operante en el alma, y la impregna enteramente del mismo modo que el fuego penetra el hierro. Entonces, un alma como esa, acordémonos que alma significa mente, es la psique, la mente. Un alma como esa no puede alcanzar el reposo divino, pues en ella está manifiesta la cólera de Dios. Y cuando el alma se separa del cuerpo, empieza entonces el remordimiento y la desesperación eterna, pues siente que se ha convertido en pura abominación, llena de angustia. Es básicamente como si dijimos, la vida tiene intención de que lo complejo que ha creado vuelva a lo simple, porque eso es el diálogo y eso es lo que quiere. Supongamos que lo complejo se resiste a volver a lo simple, entonces lo que tendríamos es la vida inauténtica de Heidegger. Y eso se paga aquí, ya mismo, como un infierno en la tierra, que es la sensación de no estoy siendo aquello que debería ser. Y aquí lo extiende el maestro al postmortem, como que después de la muerte pasa exactamente lo mismo. Siente vergüenza de aproximarse a Dios con su falsa voluntad, y en verdad que no puede hacerlo, pues se encuentra prisionera en el furor. Esa alma es puro furor, y en ese furor se ha encerrado el alma por medio de los malos deseos que ha alentado dentro de sí. Y puesto que la luz divina no brilla en ella lo más mínimo y no la toca su amor, el alma no es más que tiniebla densa y tormento de fuego terrible y angustioso. Lleva el infierno dentro de sí y eso le impide ver la luz divina. Así permanece interiormente en el infierno sin necesidad de entrar en él, porque donde quiera que esté, está el infierno. O sea, está mostrando que el infierno no es un lugar, es una condición. Y aunque pudiese alejarse miles y miles de leguas del lugar donde se encuentra, el alma seguiría encontrándose en ese tormento y en esas tinieblas, ¿no? Esto es un extracto de Signatura Rerum, que es otro libro de Bem. Fíjese que
Esto es algo muy habitual. Una persona que vive una vida caótica, por ejemplo, y decide, no sé, irse de día de campo, se va a llevar consigo su misma tristeza, su misma angustia, su misma bronca. Así se vaya de vacaciones al Caribe y se siente bajo una palmera a tomar un trago. Va a llevar su malestar a cualquier lugar. Y el que tenga un bienestar lo va a llevar a todas partes también. El discípulo entonces dice, ¿de dónde viene entonces que un alma santa no pueda gozar perfectamente en este mundo de esa luz y de esa gran dicha, y que el impío no sienta su infierno, sino uno y otro están en el hombre y allí obran? Si uno y otro están en el hombre y allí obran. Es decir, ¿por qué el bueno, digamos, no se siente tan bien como debería, tal como dice el maestro, y el malo, el que vive una vida caótica, ¿por qué no se siente tan mal? O sea, es la clásica de por qué al malo le va bien. O sea, ¿por qué yo veo a los que, no sé, se dedican a los placeres, a hacer lo que quieren y la pasan bien y están contentísimos de ser así? Y uno los ve que están a tope de alegría. Mientras que a veces el otro, el que medita y no sé qué, y bueno, ese está con sus problemas, contradicciones. Esa es una pregunta muy clásica, que se refleja mucho en los salmos, por ejemplo. Está esto de ¿por qué prospera el malvado? Claro, uno dice, ¿por qué este tipo que explota a sus empleados, le pega a su esposa, maltrata a sus hijos, resulta que tiene mucho dinero, la pasa bien, otro se murió de no sé qué enfermedad y era un buen tipo y este sigue vivo y no se enferma de nada? Acá hay algo que no cuadra. El maestro le responde, el reino de los cielos está en los santos, de tal modo que obra y se deja notar en su fe. Sienten el amor de Dios en su fe, mediante la cual se entrega a Dios la voluntad. Pero la vida natural está rodeada de carne y sangre. Se encuentra eh, enfrentada a la cólera de Dios y rodeada de los vanos placeres de este mundo, que no cesan de impregnar esta vida exterior mortal, de suerte que el mundo y el diablo por un lado, y por otro lado la maldición de la cólera de Dios, impregnan la vida de la carne y la sangre y la acribillan. Y debido a ello, suele encontrarse angustiada el alma. Cuando el infierno quiere forzarla de ese modo, porque quiere manifestarse en ella debe sumirse en la esperanza de la gracia divina y permanece como una bella rosa en medio de las espinas, hasta que el reino de este mundo quede completamente aniquilado en ella por la muerte corporal. O sea, fíjese lo que está diciendo. Primero está hablando de los buenos, digamos, ¿no? De los que hacen un camino interior. Está diciendo, la vida tira en la otra dirección, ya dijimos, en la dirección de la complejidad. Entonces te va a tirar en la dirección de más fiesta, más placer, más drogas, más mujeres o hombres según el caso, o más dinero, o más, todo eso. Eh, Al mismo tiempo, dice, el alma debe permanecer, dice, sumirse en la esperanza de la gracia divina y permanecer como una bella rosa. En la fe. La fe es la certeza de las cosas no vistas. ¿Por qué? Porque si yo soy una entidad compleja, el ego, por ejemplo, el yo, la muñeca de sal. La muñeca de sal no conoce el océano. No lo puede conocer porque si hubiera avanzado alguna vez ya se hubiera disuelto antes, pero no se disolvió todavía. Entonces lo que tiene es fe, es decir, siente que ahí hay algo pero no sabe qué. Como dice Wittgenstein, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Es decir, mi mundo acaba donde acaba mi lenguaje. No puedo saber cómo es el amor de Dios o cómo es Dios o cómo es el silencio. Solo puedo intuirlo, ¿no? Es el conocimiento no ético de Platón. Entonces, lo que propone es que te quedes así, como una rosa en el medio del lodo, como un loto flotando en el medio de un estanque sucio y manteniéndote incólume, esperando que el reino de este mundo quede completamente aniquilado en ella por la muerte corporal. Por la muerte corporal, o sea, no te está diciendo, mira, no te preocupes que si aguantas un poco, todo se transforma y lo lográs y ya no te afecta nada. No, hasta que la muerte corporal venga, hasta ese momento, todo esto va a seguir tirando en la dirección de la complejidad. O sea, no se va a acabar. No existe la iluminación, te está diciendo al estilo de alcancé la iluminación. Ahora todo es perfecto, nada me tienta, nada me afecta, no me enfado. No, no, no. Sigue ocurriendo.
solo que ahora no vivís ahí, nada más. Nada más. Es como eso del discípulo que le pregunta a su maestro, maestro, ahora que alcanzó la iluminación, yo que estuve tantos años con usted, usted antes yo me acuerdo se deprimía, ahora no se deprime más, ¿no es cierto? Y el maestro le dice, sí, sí, me sigo deprimiendo. Dice, pero ¿cómo? Si usted se iluminó. Dice, sí, me sigo deprimiendo, solo que ahora no me importa. Esa es la diferencia. Entonces será cuando ella se manifestará enteramente en el amor de Dios, en la muerte, cuando ya nada le presente resistencia. O sea, fíjese, siempre hay una tendencia a aquello. Yo le pregunté una vez al padre Gaspar, un hospedero polaco de un monasterio trapense. Los trapenses son una rama dentro de la reforma cisterciense, que a su vez es una rama de la regla de San Benito, de los benedictinos. Entonces, le pregunté, padre, cuando uno envejece, porque él era viejo ya, ¿no? Cuando uno envejece, la atracción sexual, ¿no? La tendencia, la pasión sexual, el deseo sexual, ¿disminuye? No, me dice. Pero le digo, padre, corporalmente al envejecer y no, no, me dice. Claro, me quiso decir, era mental la cosa, es mental, por lo tanto podés tener 99 años y ahí sigue, aunque tu cuerpo no te responda. El deseo sexual y el deseo de lo que sea, de comer, de placer en general, lo que fuera. Eso es lo que le está diciendo acá el maestro. Siempre va a estar, porque es la tendencia del eros, es la tendencia a ser, a complejizarse. Es preciso que durante esta vida camine el alma en este mundo con Cristo, que la libera de su propio infierno, la impregna de su amor, permanece con ella en el infierno y convierte su infierno en cielo. Fíjese, no le está diciendo que elimina el infierno por sí, no, simplemente camina con ella en el medio del infierno y convierte su infierno en cielo. En cuanto a eso que dices de por qué no siente el impío su infierno en esta vida, ahora se centra en el impío, en el que uno dice, este es malo y le va bien. Digo que lo siente realmente en su falsa conciencia, pero no comprende lo que es, porque todavía tiene la vanidad terrena y en ella se complace. En ella encuentra alegría y sensualidad. Yo diría que lo que encuentra es estímulo y traduce estímulo como felicidad. Además, la vida exterior también tiene la luz de la naturaleza exterior, en la que se alegra el alma de tal modo que su tormento no se manifiesta. Pero cuando muere el cuerpo, el alma ya no puede gozar de la sensualidad temporal y también está apagada para ella la luz del mundo exterior. Entonces siente una eterna hambre y sed de aquellas vanidades que tanto le gustaban en este mundo, pero que no puede obtener nada más que la falsa voluntad, que es a lo que ella se había abrazado. Entonces pasa hambruna de las cosas que en esta vida tenía de sobras y con las que sin embargo no quiso contentarse. Ahora las echa en falta, por eso siente eterna hambre y sed de vanidad, de malicia y de lascivia. Quisiera seguir obrando mal, pero no tiene medio de poder llevarlo a cabo. De modo que ese cumplimiento se lleva a cabo solamente en ella misma y esa infernal hambre y sed no puede hacerse evidente en ella antes de que muera el cuerpo, con el que ha llevado su vida de corrupción en la sensualidad que le proporcionaba lo que ella deseaba. O sea, está diciendo, no es que no se disfrute con las cosas, claro que se disfruta, y mucho, y podés empezar a traducir eso como, con ese nivel de estímulo, como felicidad, y podés entender que eso es felicidad. El tema es que puede pasar dos cosas. Puede pasar que no con la muerte, sino en la vida misma, no sé, tengas un accidente, una enfermedad, una cuestión así, y te veas privado de los placeres que eran el eje de tu vida. Y como no sabes vivir de otra manera, vas a sufrir un montón, porque es como el que envejece y ya no puede, no sé, tener la misma performance sexual o viajar tanto o hacer deportes. Ahora depende de una silla de ruedas, un respirador. Bueno, va a sufrir un montón porque no está preparado para vivir en otro lugar que en ese, en lo corporal. Y ahora lo lleva él al post-mortem. Pero supongamos que no miramos el post-mortem, lo miramos ahora. Es así. Entonces está diciendo, el estoico, por así decir, sería alguien que, comparado con, no sé, un cónsul romano, un senador romano que la pasa súper bien, lleno de placeres y de orgías y de fiestas,
Sí, pero si ese senador romano mañana tiene gota y no lo deja ni vivir del dolor, el estoico va a saber cómo sobrellevar esa situación porque sabe encontrar su felicidad en otra parte, mientras que el senador se va a sentir pésimo y quizás hasta se suicide, porque no va a saber vivir sin eso. Entonces, más allá de que los propios placeres también tienen su dolor incluido, porque a menos que seas ultramillonario y tengas todos los placeres que quieras comprados, porque tenés mucho dinero, aunque si tu cuerpo te falla, estamos en las mismas, pero pongámosle que no, bueno, a menos que sea esa situación, y bueno, te va a pasar que quizás sí te vas de fiesta, pero después tenés que trabajar toda la semana, con lo cual tenés que lidiar con cosas con las cuales no estás preparado, que son las de no obtener placer durante toda la semana. El discípulo entonces le dice, puesto que el cielo y el infierno están enfrentados dentro de nosotros durante esta vida, y puesto que Dios está tan cerca de nosotros, ¿dónde habitan los ángeles y los demonios durante este tiempo? Y hago un paréntesis para recordarle que nuestro programa carece de sustento económico externo. Por lo tanto, si quiere colaborar con él, puede hacerlo escribiéndome a pablojorgeveloso@gmail.com y le pasaré el enlace de la cuenta de PayPal del programa y de la cuenta bancaria también, para que pueda hacer un aporte, que puede ser súper mínimo, mediano, grande, grandísimo. Todo va a servir porque es para la compra de bibliografía y para elementos que hacen al funcionamiento electrónico del programa, que siempre hace falta mejorar. Así que, sea lo que sea, desde ya, muchas gracias por ello. Voy a poner un segundo de una música y así tomo un poco de agua. Pregunta entonces el discípulo, ¿qué pasa con el cielo y el infierno si están enfrentados dentro de nosotros durante esta vida? Y puesto que Dios está tan cerca de nosotros, ¿dónde están los ángeles y los demonios durante este tiempo? El maestro le responde, allí donde no habitas tú con tu ipseidad. La ipseidad es el ego mismo, que hace como una especie de bucle en sí mismo, una especie de tautología de solo yo importo, solo yo, y tu voluntad propia, le dice, allí habitan los ángeles contigo y por todas partes. Y allí donde habitas con tu ipseidad y tu voluntad propia, allí es donde habitan los demonios contigo y por todas partes. Traducido, si llevas una vida donde haces lo que querés y todo nace y muere en vos y solo vos importás y lo que querés y a tu modo, estás viviendo con demonios. Y si haces lo contrario a eso, o sea, pospones tu voluntad es la voluntad con mayúsculas, es decir, te abrís a la voluntad divina, estás lleno de ángeles. Eso lo comprendo, dice el discípulo. No, perdón, eso no lo comprendo, le dice. Entonces el maestro le vuelve a explicar. Allí donde en alguna cosa se despliega la voluntad de Dios, allí está manifiesto Dios. Y también los ángeles habitan en esa manifestación. Y cuando en una cosa Dios no quiere con la voluntad de esa cosa, allí no está manifiesto Dios, sino que solamente habita dentro de uno mismo sin cooperación alguna de esa cosa. Allí no hay más que una voluntad propia fuera de la voluntad de Dios y es donde habita el demonio y todo cuanto está fuera de Dios. Entonces el discípulo le dice, ¿y a qué distancia están el uno del otro, el cielo y el infierno? Y entonces el maestro le dice, como el día y la noche, como lo que es algo y lo que es nada, y lo que no es nada. Están el uno en el otro, y el uno es continuamente para el otro como una nada. O sea, es como que quiere decir, se auto niegan, en el sentido de que si vivís en ese cielo con los ángeles, el infierno para vos no existe. O sea, es algo que no te cabe en la cabeza. ¿Para qué? Y si vivís en el infierno, el cielo es algo que no te cabe en la cabeza. Es decir, ¿para qué vivir de esa manera? No tiene sentido. Se causan recíprocamente alegría y dolor. El cielo está, dice, por todo el mundo y fuera del mundo, indiviso en todas partes, sin sitio ni lugar, y obra solamente dentro de uno mismo por la manifestación divina. En aquello que entra en el cielo o en lo que Él está manifiesto, allí es donde se manifiesta Dios. Porque el cielo no es otra cosa que la manifestación del uno eterno en la que todo obra y quiere
en tranquilo amor. Y también el infierno está por todo el mundo. Habita y obra dentro de uno mismo, y allí donde se evidencia el fundamento del infierno, como en la ipseidad y en la falsa voluntad. El mundo visible tiene en su seno al uno y al otro. ¿Se acuerda ese cuento del samurái que se acercó a cierto maestro y le dijo: usted habla del cielo y del infierno, dígame, ¿dónde está el cielo y el infierno? Así con prepotencia. Entonces el maestro lo miró y le dijo: nunca vi un samurái tan idiota como tú. Ni tan feo, ni tan sucio, ni tan desagradable. Un desastre. Nunca vi una cosa tan pésima e insignificante como tú. Eres un gusano. Imagínese el samurái, que era encima muy soberbio, se puso rojo de la ira, lo miró, hizo ademán de agarrar la espada. Entonces el maestro lo miró, le sonrió y le dijo: eso es el infierno. Entonces el samurái se dio cuenta de que en realidad era una enseñanza, y él había caído totalmente. Entonces se le empezó a poner el rostro otra vez de color normal, soltó la espada, sonrió y se relajó. Y el maestro lo mira y le dice: y eso es el cielo. Entonces el cielo y el infierno están aquí, a cada momento. Dice: porque el mundo exterior, por lo que se refiere a la sustancia, es un revestimiento que oculta el mundo espiritual, del mismo modo que el alma está cubierta por el cuerpo. Pero desde el momento en que el hombre exterior muere, queda manifiesta el alma, al alma el mundo espiritual, ya sea en la luz eterna de los santos ángeles, ya sea en las tinieblas con los demonios. Entonces el discípulo dice: ¿qué es entonces el ángel y el alma del hombre, para que puedan estar así manifiestos en el amor o en la ira de Dios? Proceden del mismo origen, dice el maestro. Son chispas del intelecto divino, de la voluntad divina, expresadas por el verbo divino y llevadas a ser objeto del amor divino. Vienen así del fundamento de la eternidad, de donde proceden la luz y las tinieblas. En el propio amor de sus propios deseos están las tinieblas, y en la conformidad con la voluntad de Dios está la luz. Bueno, está un poco citando lo mismo que citó hace un ratito. Entonces el discípulo le dice: ¿qué es el cuerpo del hombre? Es el mundo visible, dice el maestro, una imagen y resumen del mundo. El mundo visible es una manifestación del mundo interior y espiritual, que a su vez procede de la luz eterna y de las tinieblas eternas, mediante una operación espiritual. Es objeto de la eternidad y mediante el cual la eternidad se ha hecho visible. Allí donde obran la una en la otra, la voluntad propia y la voluntad expropiada, a saber, el bien y el mal. También el hombre exterior es esa sustancia, pues Dios lo creó del mundo exterior e insufló en él el mundo interior espiritual, para su alma y su vida inteligente. Por eso el alma puede recibir y obrar bien y el mal en el mundo exterior. Es decir, está diciendo que el cuerpo es como una especie de campo de juego, una especie de lugar donde el alma, la mente, se debate y donde elige entonces, dejarse llevar por los estímulos de ese cuerpo y fundamentar su felicidad en eso, o buscar, como bien decía Platón, otras alturas que valen más la pena. ¿Qué habrá entonces, pregunta el discípulo, después de este mundo, cuando todo eso, o sea, el cuerpo y el mundo, haya encontrado su fin? Y dice el maestro: solo tendrán fin los seres materiales, como los elementos, el sol, la luna y las estrellas. Entonces el mundo interior espiritual quedará completamente manifiesto. Le está diciendo: hay una dimensión profunda dentro nuestro que no se deshace. Hay otra que sí. Entonces el alma, la psique, la mente y el espíritu, el neuma, permanecen. En el Bhagavad Gita dice que Atman, ¿no?, el espíritu, lleva consigo los perfumes de manas de la mente de un cuerpo al otro, ¿no? Yo creo también que, ahora personalmente, que nada se destruye en la naturaleza, todo cambia, es algo que lo vemos todos los días. Por lo tanto, aunque uno, incinere un papel, un libro, ¿no? Dios no lo quiera, un libro, pero bueno, incinere un libro, ese libro no va a ninguna parte, se convierte en cenizas o se convierte en humo, ¿no? Entonces, en gas. Por lo tanto,
sigue existiendo, ¿no? No hay destrucción en la vida, hay un pasaje de una cosa a la otra. Y si yo miro las cenizas de ese libro o mido el humo, analizo el humo de ese libro, va a haber mucho, o sea, no va a ser igual al humo de, no sé, de haber encendido una vela o un incienso o un saumerio. Va a ser un humo distinto que responda a las cualidades que tenía ese libro. Entonces, yo creo que cuando desaparece lo corporal, cuando se corrompe lo corporal, cuando muere una persona, eh, eso que queda, aquello otro, va a tener un perfume justamente de lo que fue. No va a ser una realidad corporal. Por eso el mismo San Pablo, cuando le preguntaban cómo van a ir al cielo las almas, cómo puede ser que un cuerpo vaya al cielo, la resurrección, cómo va a ser, como diciendo, si yo soy manco, voy manco, si yo tengo 90 años, voy a ir con 90 años. No, decía, no van a ir de forma corporal, van a ir de forma espiritual, como los ángeles. Entonces dice, pero lo que haya obrado el Espíritu durante esta vida, sea el bien o sea el mal, cada obra quedará separada de manera espiritual, sea en la luz, sea en las tinieblas eternas, porque todo lo que cada voluntad se haya engendrado, de cada voluntad se haya engendrado, eso entra en su igualdad. O sea, si yo generé cosas desde mi voluntad propia, quiero que las cosas sean como a mí me gustan, voy a generar algo de la misma índole, o sea, un infierno. Por otro lado, si yo, acuérdense que el infierno no era un castigo, sino que el infierno era la sensación de esto no era, o sea, metí la pata, no era en esta dirección, no era lo que la vida quería, no me siento bien. Y si yo actué con la voluntad divina, es decir, postergando, expropiando mi voluntad, me va a tocar, por así decir, de la índole, algo de la índole del cielo, es decir, una especie de amor, de bienestar. En vez de la cólera divina, el bienestar, la paz. Y entonces las tinieblas serán llamadas infierno, que es el eterno olvido de todo bien. Y la luz será llamada al reino de Dios, que es el eterno gozo y alabanza de los santos, por haber sido liberados de los desdichados tormentos. Lo que pasa que hay que salirse un poco de lo literal, no es que uno va a ir ahí y se va a encontrar, oh, mirá, ahí está San Cayetano. No. Es de una índole espiritual. Yo no podría decir cómo, no lo sé, pero es de una índole sutil. El juicio final es un abrazamiento por fuego conforme al amor o a la cólera de Dios. Allí es donde llegará a su fin la materia de todas las sustancias y cada fuego atraerá a sí mismo lo que le corresponde. Lo que es engendrado en el amor de Dios atraerá a sí el fuego del amor de Dios y allí arderá de conformidad con el amor y él mismo se entregará en ello. Pero lo que haya sido obrado en la ira conforme a las tinieblas atraerá así el tormento y lo consumirá el mal. Y así no quedará más que la voluntad dolorosa en su propia forma, forma sí, y figuración. Entonces el discípulo ahora le hace otra pregunta de la misma índole. Le dice, ¿en qué materia o en qué forma resucitarán nuestros cuerpos? Claro, porque vio que la doctrina cristiana es la resurrección del cuerpo. Entonces, si resucita el cuerpo, está ese mismo dilema. ¿Qué pasa si yo, no sé, peleé en la Segunda Guerra Mundial y volé con una granada en 45 pedazos? ¿Qué pasa? ¿Cómo resucito? Se me van pegando todos los pedacitos sueltos, se me forma la carne porque pasó mucho tiempo y ahora yo era solo huesos. ¿Cómo es el asunto? Fíjese que antiguamente, en la época medieval, a los suicidas se los enterraba con la cabeza cortada. Le cortaban la cabeza, se la ponían aparte, para que no pudieran resucitar en el Día de los Muertos o para que los reconocieran, algo así era. Entonces dice, ¿de qué manera corporalmente vamos a resucitar? Entonces el maestro le dice, existe sembrado un cuerpo natural, vasto y elemental, semejante en esta vida a los elementos exteriores. En ese cuerpo vasto se encuentra una virtud sutil, igual que también en la tierra hay una buena virtud sutil, que se equipara al sol y se une a él, que también brotó al comienzo de la virtud divina, de donde igualmente ha salido la buena virtud del cuerpo. Esta buena virtud del cuerpo mortal debe reproducirse en una propiedad material, amable, transparente y cristalina, en una carne y sangre espiritual y vivir eternamente. O sea, está diciendo que no es que tu cuerpo
va a resucitar. Lo que está diciendo es que hay una cierta corporeidad de una cierta manera de ser. Por ejemplo, así como una persona que siempre está enfadada, está encorvada, encrispada, su cuerpo está tenso, su ceño está fruncido, ¿no? Tiene una actitud corporal muy determinada, producto de su actitud mental. Y viceversa, la persona que suele estar relajada, contenta, su cuerpo lo refleja y está relajado y tranquilo, ¿no? Está en una pose mucho más amistosa. Entonces, está proponiendo que de la misma manera durante la vida se va desarrollando una suerte de corporeidad sutil, ¿no? Para un lado o para otro. Dice, y lo mismo que la buena virtud de la tierra, por la cual también ella será cristalina y brillarán todos los seres de la luz a la luz divina. Y así como la tierra vasta llegará a su fin y ya no regresará, así también terminará la carne vasta del hombre y no vivirá eternamente. Pero es preciso que todo sea sometido a juicio y que todo sea separado por el fuego en ese juicio, tanto la tierra como la ceniza del ser humano. Porque cuando Dios conmueva una vez más el mundo espiritual, cada espíritu atraerá directamente a sí mismo la sustancia espiritual que le corresponda. Así un espíritu bueno y un alma buena atraerá así una buena esencia, y una mala atraerá su mala esencia. Pero no hay que entender por ello más que una virtud esencial y material cuya sustancia es tan solo pura virtud, así como una tintura material cuya vastedad desaparece en todas las cosas. Está planteando que esa especie de virtud cuasi tangible que uno puede prácticamente tocar en alguien bueno, uno dice, esta persona que es buena persona se le nota y casi lo refleja corporalmente, tiene una corporeidad, es decir, hay una manifestación, su casa, su coche, su perro, su familia, su cuerpo, lo muestran, hay algo ahí concreto, más allá de ideas, algo concreto. Y de la misma manera la mala persona, todo lo corporal lo refleja, pero aún dentro de lo corporal propone que esta virtud es con lo cual uno va a resucitar, ¿no? Esa resurrección que será resurrección para juicio. Primero va a haber un salir, un regresar, un volver a evaluarse justamente qué se hizo, cómo se hizo. Y según eso, dice, uno recibirá un cuerpo sutil de virtud o un cuerpo obviamente negativo. Es como si uno dijera, le dan a uno un ropaje de ángel o le dan a uno unos cuernitos de demonio, una cosa así. Es una forma metafórica de decir que hay una suerte de corporeidad hecha de virtud, ¿no? O de pecado. El discípulo entonces le pregunta, y ya con esto terminamos, entonces, ¿no vamos a resucitar con nuestro cuerpo visible y no viviremos eternamente en él? Esa pregunta de, no sé, yo soy bonito, ¿voy a resucitar con el mismo cuerpo bonito o voy a resucitar con uno feo? Respuesta, cuando el mundo visible haya pasado, con él habrá pasado todo lo exterior que va unido a él. No quedará de este mundo más que la manera y la forma cristalina y celestial, eso que hablamos, la virtud. Y tampoco quedará del hombre más que la tierra espiritual, porque el hombre será enteramente semejante al mundo espiritual que ahora todavía está oculto. O sea, le está diciendo no va a reencarnar o no va a resucitar, si sos rubio, seguís siendo rubio. No funciona así. Se trata de una corporeidad sutil. Y luego ya el discípulo sigue, le pregunta si va a haber hombres y mujeres, hijos y parientes. Así que eso lo vamos a ver en la siguiente ocasión. Fíjese que son todas preguntas que cualquier cristiano de parroquia se querría preguntar, se preguntaría y le gustaría que se lo respondan. Y normalmente no se responden este tipo de cosas. Pero nuestro amigo Jacob Bem sí lo hace. Vamos a ya nuestra cortina de despedida. Como siempre les recuerdo, está mi libro en Amazon en formato papel y digital, Sadhana al Camino Interior. Ya vendrán otros. Por otro lado también están los cursos que doy siempre. Me escribe a pablojorgeveloso@gmail.com por información. Cursos de tarot, astrología, Lenormand, cartomancia,
estudio de libros de distintos temas que quiera usted transitar conmigo de forma personal y por Skype. Y también el reordenamiento vital, que tiene como fin resolver más que nada problemáticas personales de parte del consultante, y lo hacemos mediante preguntas de mi parte, no mediante consejo. Eso también lo hacemos por Skype y me puede escribir también al correo. Vamos a nuestra cortina, ahí mismo, ahí va, y ya nos encontramos en la siguiente ocasión. Yo soy Pablo Veloso, esto es La Espada de Damocles. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avante, damocleanos! La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, damocleanos!